Ok, seguimos. ¿Se oye y se ve bien? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, punto número 2, decimos la potencia en el elemento resistivo. Entonces decimos, en un elemento resistivo, el voltaje está en fase con la corriente, de modo que de modo que la ecuación 8.1, ¿verdad? Que la anterior se reduce a la potencia en el elemento resistivo igual a V por I por el coseno de 0 grados, porque están en fase, por 1 menos coseno de 2 omega t más VI seno de 0 grados por el seno de omega t. Ok, y esto se transforma en VI, coseno de 0 es 1, menos coseno de 2 omega t, más 0, ¿verdad? Porque este seno de 0 es 0, entonces todo ese término se hace 0. Entonces, podemos expresar la potencia en el resistor como un término estático que es V por I, menos un término oscilatorio que es VI coseno de 2 omega t. Ok, y esta la vamos a llamar la 8.2. Y entonces decimos, fíjense que tenemos un término que es estático, que es V por I, y un término que es temporal porque varía con T, ¿verdad? Entonces podemos decir, la ecuación 8.2 tiene el primer término estático y representa la potencia promedio entregada al elemento resistivo. El segundo término es una onda cosenoidal con pico VI y oscila alrededor de este mismo valor. La frecuencia es el doble, lo que significa que por cada ciclo de corriente y voltaje se presentan dos ciclos de entrega de potencia. O sea, el elemento resistivo siempre disipa la potencia en calor y en todo momento.
Esto se representa en la siguiente figura. Entonces, que quede claro, ¿verdad? Que el elemento resistivo siempre disipa la potencia en calor. Y en todo momento. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo importante que tratemos de entender todos? Lo que estamos diciendo aquí, fíjense, vamos a usar los gráficos del libro, porque de ahí esto dibujarlo es realmente difícil, ¿verdad? Pero lo que queremos es entenderlo. Ok, y lo que queremos entender es lo siguiente. Fíjense que la corriente viene a una frecuencia de omega t, ¿verdad? Dijimos que vamos a tener en general un voltaje que es con una frecuencia omega, perdón, y la corriente con una frecuencia omega. Ojo, ¿verdad? Es que en nuestro país es 377 ese omega, ¿verdad? Porque es 2 por pi por 60. Entonces, al hacer las operaciones sale una cosenoidal de 2 omega t y creo que la senoidal también es 2 omega t, ¿verdad? Solo que es 0. Pues, a ver. Sí, esto es 2 omega t, perdón. Aquí hay un error, muchachos, para que esto es 2 omega t. 2 omega t. Entonces, ¿verdad? Aparecen dos términos, cosenoidal y senoidal, al doble de la frecuencia. Entonces, vean qué interesante, que resulta que, ¿qué quiere decir el doble de la frecuencia? Que cuando he hecho un ciclo de corriente, hay 2 ciclos de potencia. Eso es todo, ¿ok? O sea, se presenta una frecuencia al doble. Entonces, aquí tenemos el T1. El T1 es el periodo de V e I, ¿verdad? Y T2 es el periodo de la potencia, ¿ok? Periodo de P. Entonces, fíjense que el término estático es VI. Este es el promedio. Ojo con esto. VI es la potencia promedio que disipa un elemento resistivo. ¿Ok? Y entonces, en un periodo completo de la corriente o del voltaje, vamos a tener 2 periodos de la potencia. Y entonces, el pico máximo aquí es cuando coseno es igual a 1. Entonces tenemos VI, y o cuando el coseno es menos 1, entonces vamos a tener 2 VI. ¿Ok? Por eso es que la potencia oscila alrededor de VI. Cuando es más 1, se cancela, entonces está en 0. Y cuando es menos 1, se suma y entonces está en 2 VI, ¿verdad? Todo esto es 2 VI. ¿Ok? Bueno, entonces queda claro lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, la potencia promedio está dada por la ecuación 8.3, que es la siguiente, ¿verdad? Vamos a decir, la potencia promedio, entonces eso implica que la potencia es igual a V por I
y esto es igual a V máxima entre raíz de 2, ¿verdad? Porque es V por I efectiva por I máxima entre raíz de 2, o sea, todo esto entre 2. Y eso podemos expresarlo también como I al cuadrado por R o V al cuadrado entre R. Y las unidades son watts. Ok, esta es la 8.3. Entonces, la energía total disipada por el resistor en un ciclo completo es la energía, ¿verdad? Vamos a decir, vamos a expresarla con la letra W. La energía total es P por T, ¿verdad? Acuérdense que potencia es energía por unidad de tiempo. Entonces, la energía es la potencia por T. En este caso, queremos ver la potencia total disipada en un periodo, pero en un periodo de la electricidad, de la corriente o del voltaje. Entonces, esto es P, que es V por I, por T1, que es el periodo de V o de I. Y entonces esto es V por I. El periodo 1 es 1 entre F1, ¿verdad? Y esto se da en julios. Esta es, la vamos a llamar la 8.4. Y listo. Ahí tenemos entonces la potencia total disipada por el resistor. Vamos a definir ahora la potencia aparente. Entonces decimos, como hemos visto, el ángulo de fase entre la corriente y el voltaje varía de acuerdo al tipo de elemento en que se esté aplicando la potencia. Por esta razón, se define la potencia aparente como sigue. ¿Verdad? Acuérdense que la potencia, el voltaje y la corriente están en fase. No así en el capacitor y tampoco en el inductor, ¿verdad? Entonces, por eso definimos la potencia aparente. Entonces vamos a definirla como S, la potencia aparente, igual a V por I. Y las unidades vamos a llamarlas que son el voltio, amperio. O sea, abreviado es voltio amperio. Y esta es la 8.5. ¿Ok? Pero en general podemos escribir que, ¿verdad? Entonces podemos decir, pero V es igual a I por la impedancia en cualquier elemento. I podemos expresarla como V entre Z. Entonces, podemos escribir que la potencia aparente es igual a I al cuadrado por la impedancia o V al cuadrado sobre la impedancia. Y las unidades ya vemos que es, arriba lo vimos, que es voltio amperio. ¿Ok? Y esta la vamos a llamar la 8.6. Y entonces la potencia promedio va a ser V por I
coseno de zeta, ¿verdad? Pero V por I lo definimos como S, la potencia aparente, por el coseno de zeta. Entonces, podemos definir el factor de potencia, que ya lo hemos definido antes, como el coseno de phi, perdón, coseno de zeta, y entonces vamos a decir que es que la potencia promedio entre la potencia aparente. Ya van a ver ustedes qué interesante es esto de la potencia aparente y la potencia reactiva del inductor y la potencia capacitiva del condensador o capacitor. Ok, entonces decimos solo para un elemento resistivo, el factor de potencia es igual a la unidad. De modo que la potencia aparente iguala a la potencia promedio, ¿verdad? Entonces, eso es lógico. Ya vimos que el coseno de zeta en un resistor es igual a 1. Entonces, solo en el resistor, la potencia aparente es igual a la potencia promedio, ¿verdad? 4. Potencia en elementos inductivos y capacitivos. Entonces ahora vamos con estos elementos. Ya vimos el resistivo, ya queda bien claro, y el coseno de zeta en resistivos es igual a 1, entonces no hay ningún problema. La potencia aparente en el resistivo es igual a la potencia promedio. Listo. Ahora vamos a ver para un elemento inductivo y para un elemento capacitivo, ¿verdad? Entonces, para un elemento inductivo, el voltaje adelanta a la corriente. Entonces, zeta es igual a ¿cuánto? Víctor, entre el voltaje y la corriente. Menos 90 grados, ¿no? Más 90. Es zeta con respecto a la corriente, con respecto al voltaje. El voltaje adelanta la corriente, entonces zeta es 90, ¿verdad? Y la ecuación 8.1 se reduce a la siguiente, ¿verdad? Decimos, entonces esto implica que la potencia en el inductor es igual a V por I coseno de 90 grados. Vean qué interesante, ¿verdad? El coseno, entonces vean la primero que uno ve, ¿verdad? El término estático se va para la piñuela. Coseno de 90 es 0. Entonces ya no hay término estático. Vean qué interesante, ¿verdad? Menos V por I por el coseno de 90 grados. Por el coseno de 2 omega t. Ese término también se vuelve 0. Más VI seno de 90. Ahora sí, esto no se hace 0, esto es 1. Por el seno de 2 omega t. Entonces, la potencia en el inductor se reduce a un término cuyo promedio es 0. Vean qué interesante. V por I por el seno de 2 omega t. Y esta la vamos a llamar la ecuación 8.8. Entonces, fíjense que esta es una ecuación que oscila entre, este término temporal oscila entre menos 1 y 1. ¿Verdad? Entonces, este término oscila entre menos 1 y 1. ¿Ok? Entonces, quiere decir que el PL, la potencia en el inductor, oscila alrededor de 0.
porque no hay un término estático como en el resistor. En el resistor sí teníamos un término estático, ¿verdad? Este, VI. Aquí no tenemos un término estático. Entonces lo que tenemos es una oscilación meramente alrededor de cero. Entonces este oscila entre 1 y menos 1. Entonces vamos a decir lo siguiente. Entonces la ecuación 8.8 es una ecuación sinoidal sin término estático, como si tenía el elemento resistivo. Esta ecuación indica un pico máximo dado por VI. Por VI. Ok, nótese que la frecuencia con que la potencia es absorbida y devuelta a la fuente es el doble de la frecuencia de la corriente y el voltaje. O sea, en un ciclo completo de corriente se producen 2 ciclos completos de la potencia. De modo que podemos concluir que en un elemento inductivo puro, o sea, un elemento ideal sin resistencia interna, el flujo de potencia neta es nulo y no se pierde energía. Ojo, ojo, mejor voy a poner así, entre comillas, porque ahora les voy a explicar algo. Es nulo y no se pierde energía. Entre comillas, ojo. Y lo voy a poner en chunchita. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Script. ¿Cómo es? No, esto no se llama script, se llama en cursiva. Ok. Ok, entonces decimos, el pico VI, Profesor, ¿qué debía dígame, decir ahí antes de los últimos paréntesis? ¿cómo? ¿Qué debía decir ahí antes de los últimos paréntesis? Qué horror. Perdone, gracias. Puro. Qué horror. De modo, bueno, a mí me ha pasado de todo, pero es la primera vez que me pasa eso en las clases. ¿Quién fue que me preguntó? Víctor. Gracias, Víctor. Ay, Dios mío, un elemento inductivo puro, claro. Ok. Entonces, el, el pico VI seno de cita ay, Dios, de la ecuación 8-1 se llama potencia reactiva de un inductor. Se denota por el símbolo QL y las unidades son el voltio amperio reactivo. Ok, entonces esta se llama potencia reactiva de un inductor
Y la unidad es el voltio amperio reactivo. Ok, entonces, gráficamente, tenemos esto, lo que tenemos. ¿Verdad? Entonces, fíjense que, qué interesante, en un ciclo completo, ¿verdad? De la corriente o del voltaje, porque llevan la misma frecuencia, ¿verdad? Este es el ciclo, perdón, este es el periodo. No, yo no quiero azul, quiero rojo. De ahí. Ya se trabó esta cochinada. Ok, este es el periodo de E, el voltaje, E, I, ¿verdad? Y este es, aquí arriba, este es el periodo de la potencia. Periodo de P, ¿verdad? Lo que quiere decir, o sea, P va a una frecuencia de 2 omega T y la frecuencia del voltaje y de la corriente es omega T, ¿verdad? Entonces, este es menos I, fíjense, cuando el seno, perdón, cuando el seno es, sí, cuando el seno es menos 1 y este es VI cuando el seno es más 1. Pero ¿cuál es el promedio? 0. Entonces, vean qué interesante. Vamos vislumbrándolo, ¿verdad? Pero en realidad se está moviendo potencia. O sea, hay una potencia que va para allá y para acá, para allá y para acá, ¿verdad? Pero hay un momento en que el inductor absorbe la potencia cuando es positiva y la devuelve cuando es negativa. Pero ¿quién pone eso? María Alejandra, ¿quién pone esa potencia que aparece, la absorbe y la devuelve? La absorbe y la devuelve. ¿Quién hace que esa potencia aparezca y desaparezca? La fuente, profe. Exactamente, María Alejandra, exacto. Entonces, es energía que se está pidiendo al generador que produzca. Es potencia que se le dice al generador, produzcala, aunque no se consuma. Se la voy a devolver, pero démela y se la doy. Démela y se la doy. Démela y se la doy. Ah, entonces ahí, ojo, ojo, todavía no voy a adelantar mucho, pero para que vean que los elementos inductivos tenemos que hacerle algo para que el generador no sienta esa carga extra. Que no produce nada, porque no produce nada, ¿verdad? Dijimos que en un inductivo puro, en un inductivo puro, ¿verdad? Vamos a subrayarlo para acordarnos de la pregunta de Víctor. En un inductivo puro, ideal, sin resistencia interna, ¿verdad? Ay Dios, cómo me voy a reír hoy. Entonces, el inductor está absorbiendo y devolviendo, absorbiendo y devolviendo. Pero esa potencia tiene que ponerla alguien y ese es el generador. Entonces, veamos ahora, en general, qué es lo que tenemos con el inductor. Entonces, en general, tendremos por definición lo siguiente, ¿verdad? Vamos a tener que la potencia reactiva Q en el inductor va a ser VI seno de zeta. Y las unidades son voltio amperio reactivo. Voltio amperio.
este signo menos entre voltio y amperio quiere decir voltio por amperio. Solo que se usa el signo menos para que no haya confusión. Entonces es voltio amperio reactivo. Y se denota como en la abreviación voltio amperio reactivo, VAR. Entonces, para un inductor, dado que V es igual a I por la reactancia inductiva y zeta es igual a 90 grados, entonces la potencia reactiva inductiva es V por I y la podemos expresar como I al cuadrado por la reactancia inductiva y es igual a V al cuadrado entre la reactancia inductiva. El factor de potencia FP es igual al coseno de zeta. El factor de potencia siempre es el coseno de zeta. Y es entonces la potencia promedio entre la potencia aparente. Y entonces esto de la potencia promedio, ¿cuánto es? Víctor, para el inductor. V por I sen de 2 por omega No, T. no, aquí está, ahí está el gráfico. ¿Cuánto es la potencia promedio en el inductor? Dijimos que oscilaba alrededor de... No sé, la verdad, profesor. De menos 1 y 1. Oscila entre menos 1 y 1, pero oscila alrededor de... 0. Exactamente. Entonces la potencia promedio es 0 entre S y entonces esto es igual a 0, lo que implica que zeta es igual a 90 grados. ¿Verdad? Y entonces ponemos, ya que la potencia promedio P es igual a 0. La energía total almacenada en el inductor en el medio ciclo positivo se determina como sigue, ¿verdad? En el medio ciclo positivo, o sea, aquí. Omega, perdón, W mayúscula, la energía es igual a P por T, donde P, en este caso, es el valor promedio, siempre. Ya vimos que en un ciclo completo P es 0, pero estamos hablando del medio ciclo, entonces P no es 0, ¿ok? Y T, intervalo de tiempo, que es una redundancia, pero bueno. En este caso, decimos el valor promedio de una sinusoidal es P igual, en el medio ciclo, ¿verdad? P igual a 2 VI entre pi. Eso lo pueden hacer ustedes fácilmente, ¿verdad? Es la integral, no se las hago porque eso se hace ya en los cursos de cálculo. Es la integral desde 0 hasta pi, ¿verdad? De la función, entonces sale que es 2v entre pi. Y
en este caso T, el intervalo de tiempo del medio ciclo es T2 entre 2. Entonces, la energía acumulada en el inductor en el medio ciclo es 2VI entre pi por T2 entre 2. Los 12 se van y entonces esto queda VI por T2 entre pi. Y T2 es 1 entre F2, o sea, 1 entre la frecuencia 2, la frecuencia de la potencia, ¿verdad? Entonces es VI entre pi por F2. Y las unidades son julios, ¿verdad? Es energía. Y esta es la ecuación 811. Yo creo que me brinqué un montón de números de ecuaciones. Pero F2, en este caso, es dos veces la frecuencia de la corriente. ¿Ok? Entonces, la energía almacenada en el medio ciclo es VI entre pi por 2 F1. Y resulta que 2pi por F1 es omega 1. Entonces esto es VI entre omega. ¿Verdad? Pero V, el voltaje, es I por la reactancia inductiva. Y entonces, esto implica que, no, perdón, esto es igual a ver. Bueno, sí, la reactancia inductiva, ¿verdad? Entonces esto es I, la reactancia inductiva es omega por L. Entonces, esto implica que la energía en el medio ciclo es igual a I por V, ¿verdad? Que es I por omega por L. V es I omega por L. I omega por L por I, sí, exactamente. Por I entre, ¿verdad? Aquí estamos. Estamos aquí. Omega, V por I entre pi por F, entre omega. ¿Verdad? Ajá, exactamente. Entre omega. Entonces, este omega se cancela con este omega. Y entonces esto queda que la energía en el medio ciclo es la inductancia por la corriente al cuadrado. Y esto se da en julios. Y esta es la 812. Para un capacitor, ahora viene el capacitor, la corriente adelanta al voltaje y entonces cita es igual a menos 90. Y la ecuación 8.1 se reduce a, ¿verdad? Hacemos el mismo asunto que hemos hecho con el inductor. Y entonces esa ecuación se reduce a P en el capacitor igual a menos V por I por el seno de omega t.
Y esta es la 813. Entonces, vean qué interesante. Ahora lo que tenemos, ¿verdad? Para la potencia en el capacitor es lo siguiente. Tenemos menos VI seno de omega t. En el inductor teníamos más VI seno de omega t, ¿verdad? Igual esto oscila entre, oscila oscila entre menos 1 y 1. Entonces, la potencia capacitiva oscila alrededor de 0. Entonces, la potencia promedio en el capacitor también es 0, pero está desfasada con el inductor en 180. Entonces, fíjense que aquí tenemos, cuando el seno es 1, entonces tenemos esto que está aquí. Y cuando seno es menos 1, tenemos esto que está aquí. Pero esta potencia, ¿verdad? La pone alguien también. Entonces, aquí decimos igual. Y aquí se puede concluir que en un capacitor puro, ideal, sin resistencia interna, el flujo neto de potencia es nulo. Igual. Y les dejo de tarea llegar a esto. Entonces, esto implica que la energía en el capacitor en el medio ciclo es C por V al cuadrado. ¿Se hace como? Igual que hicimos para el inductor en Julius. Esta es la energía almacenada en el capacitor para un medio ciclo. ¿Ok? O sea, esta. Esta energía. ¿Ok? Esta es la energía entregada por el capacitor. Energía de vuelta. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Y aquí, para que vayamos vislumbrando, ¿verdad? El asunto. ¿Qué pasa si superponemos? Si tenemos un inductor como este, lo ponemos por aquí. ¿Y qué pasa si tenemos un compensador, un capacitor como este y lo ponemos por aquí también? ¿Verdad? ¿Qué pasa? A ver, ¿quién me dice? Que me diga, yo creo que me puedo animar a darle algún punto. Vean qué lindo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Nadie se anima. Bueno, como ya son las 12, voy a decirles. Cuando uno tiene una fábrica que tiene muchas cargas inductivas, entonces uno tiene esto, ¿verdad? El primero. Entonces,
esas cargas inductivas me hacen que pague más corriente porque le estoy pidiendo a la compañía de electricidad, de ahí lo siento, yo tengo muchos motores, entonces tengo muchas cargas inductivas, entonces tengo que su generador me tiene que dar energía y yo se la devuelvo, dar energía y yo se la devuelvo, pero eso es un trabajo. Eso es un trabajo, mover esa energía de un lado al otro es un trabajo que tiene que poner su generador. Entonces el de la compañía eléctrica me dice, bueno, entonces yo no le cobro si usted me pone capacitores que me anulen esta energía. ¿La ven? Entonces, póngame los capacitores equivalentes para que me anulen esta energía. Entonces, el capacitor y el inductor están así, ¿verdad? Él quiere absorber energía y el otro se la devuelve. Entonces, la suma de eso es 0, 0, 0, 0. Y entonces, ¿qué tengo yo? Únicamente la energía reactiva del resistor, esta. Y esa es la que pago. Pero si no corrijo el factor de potencia, entonces me castigan y entonces me cobran todo esto. ¿Ven? Bueno, entonces en la siguiente clase vamos a ver el triángulo de potencias y hacer problemas. Y listo. Ok, ¿alguna pregunta? Helen. Profe, sí, digamos, ¿cómo en la vida real uno aplica esto? Digamos, ¿cómo pone, digamos, esos capacitores? Así, tal vez es que no Ahorita se entiendo. lo digo. Uno Ok, lo pone en paralelo. Tiene las cargas en paralelo de los motores, porque usted necesita todos los motores en paralelo, porque los necesita al mismo voltaje, ¿verdad? No puede ponerlos en serie, ¿verdad? Entonces usted pone todos los motores de su fábrica en paralelo. Y entonces en paralelo también pone un banco de capacitores. Y entonces ahí usted corrige el factor de potencia. Ahora lo vamos a corregir. de acuerdo, profe. Gracias. Ok, pura vida. Bueno, entonces nos vemos. ¿Alguna otra pregunta antes de irnos? Sharon nunca prende la cámara. Yo ni la conozco, Sharon. No, profesor, antes sí la aprendía. Es que como estoy con la computadora escritorio y no tengo cámara, Ya. Bueno, entonces, está pero bien. no, ahí No, tengo dudas. bueno, muy bien. Entonces nos vemos. Ahí les aviso por WhatsApp.